Dios te bendiga y bendiciones. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Errores que cometen algunos pastores a impartir la cena del Señor o Santa Cena. Yo sé que en tu iglesia ha impartido la Santa Cena, pero ¿cómo lo hacen en tu iglesia? Así que te invito a que nos acompañen en este segmento, cómo vamos a explicar cómo se debe de hacer o se debe de practicar o se debe de dar la Santa Cena o Cena del Señor. Efectivamente, como viene hablando el hermano, la Cena del Señor o la Santa Cena es una práctica normal hoy en día. De hecho, no solamente es cristiana, es una práctica que la Iglesia Católica también, lo que se conoce como la Eucaristía. Y podemos explicar algunas cosas que vamos a debatir. Espero que estés oyendo y aprendiendo y que el Señor nos dé bastante entendimiento. Utilizaremos generalmente pasajes como Mateo capítulo 26, como 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 30, y podemos ver que primeramente la cena queda instituida o establecida en Mateo capítulo 26, en aquel lugar. No sé si han visto la película de la pasión de Cristo, claro, la crucifixión, en donde Cristo llama a los 12 apóstoles, en ese momento discípulos, y los invita a tomar lugar en una mesa y va a ser partícipe de la cena. Sin embargo, hay algunos elementos que hay que ir estudiando en medida que estamos atendiendo esta clase, estamos atendiendo este momento, ¿sí? La establece Cristo en ese capítulo, Mateo 26, del 20 al 30, y el contexto en el que se realiza la cena del Señor es en la celebración de la Pascua judía. Fíjese, en la celebración de la Pascua judía. Juan, el apóstol, relata en el capítulo 16, 7 o 16, 9 de Juan, que la cena del Señor se tomó la noche anterior al sacrificio del Cordero Pascual. Es decir, que Cristo muere el día en que se celebraba y se sacrificaba el Cordero de la Pascua de los judíos. Fíjese qué tan interesante. Y ahí es donde queda establecida la cena del Señor. La cena del Señor es superior a la cena judía. Tanto así que queda establecida en la palabra que este ritual o sacramento, hermano Carlos, en el nuevo pacto en Cristo, aboliendo el antiguo pacto. Wow. Así es. Mateo 28 lo dice, ¿no? Que ya con este sacrificio de Cristo se establece un nuevo pacto, el pacto hecho en su sangre. Sangre que nos limpia, sangre que nos redime. Pero hay algo interesante que queremos darles a entender de lo que sucede según la palabra en Mateo capítulo 26. Cristo reúne a los 12 apóstoles, va a compartir esa cena del Señor, va a hacer este ritual, va a establecer, va a constituir algo. Ahora, Carlos, ya aquí que están surgiendo las ideas, ¿puedo hacerte una pregunta? Pregunte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor, si lo seguían tantas personas, y eran 70 discípulos que tenía? Aparte de los 12. Sí, claro. ¿Por qué reúne a los 12? Eso es lo que queremos explicar. La verdad, hermano William, es que la cena no es para todo el mundo, ¿sí? Hay ciertas cosas, pautas que aprendemos allí. Número uno, Cristo no llamó a todos los demás, llamó a los 12 íntimos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban con Él en comunión, entregados. Correcto. Ojo, ellos fueron los primeros bautizados juntamente con Cristo. Aleluya. Cristo bautizado allá en el Jordán y ellos son bautizados en el pueblo de Cristo. Comparten en comunión con Él, son sus discípulos, van a ser delegados a una tarea. Hay muchas cosas allí, pero fíjate que los 12 no recibieron la cena. No. Porque cuando se le acerca a Judas, Cristo le dice, hey, lo que quieres hacer, hazlo ya. Hazlo ya. Vemos que Judas se aparta, va a ir a venderlo con los sacerdotes y los romanos por 30 piezas de plata. Y cuando Judas se va y quedan los 11 discípulos, el Señor empieza a impartir la cena. Esto me arroja luz. Ahora, es decir, que una persona en la actualidad bautizada, pero que esté en pecado, no puede participar de la Santa Cena. No es partícipe de la cena. Vamos a hablar de algunas personas, de cómo o de qué manera ser partícipe de la Cena del Señor, pero vamos a tocar ahora el punto del hecho de que la Cena del Señor establece dos elementos, y correcto, esos dos elementos se han violentado, pero vamos a establecerlos, ¿ok? Cristo primeramente dijo, partiendo el pan, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Ok? Entonces establece el primer elemento, pan. Luego, acabado esto,
toma la copa y la levanta y le dice a los discípulos, tomad, bebed, de esta es mi sangre, la cual es entregada para este sacrificio, claro, para limpiar los pecados. Es un símbolo, es una expresión figurativa. claro. Ahora, haced esto en memoria de mí, recordando, me estoy sacrificando, es lo que significa. Y cada vez que hagáis esto, la muerte del Señor, anunciáis. Hay dos elementos, pan, vino. Pero es un recordatorio de que Él murió en la cruz del Calvario, pero también es un recordatorio de que Él viene pronto. De que Él viene pronto y con Él la tomaremos allá. Santo, aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, fíjate, pan, vino, pero no cualquier vino. Santo. No, la Biblia establece en 1 de Corintios, del 23 al 30, cuando el apóstol Pablo dice, y esto también recibí, que el Señor me enseñó, que de aquel momento estableció con los apóstoles la cena, y es fruto de la vid. Cuando habla del vino es fruto de la vid, y el fruto de la vid es el jugo de la uva. Claro. Uvas machacadas, claro, no uvas fermentadas. Es decir, que este vino no es alcoholizado. No tiene alcohol. Y el problema hoy en día es que muchas iglesias quieren dar vino con grados de alcohol. A eso iba, Carlos, ya que he tenido la oportunidad de predicar en diferentes lugares de Venezuela y otro lado, y he visitado cientos de iglesias, es que he visto esto, lo que tú estás diciendo, como es cualquier vino, dan hasta frescolita o jugo de uva, pero eso de sobrecito y wow, dan un pedazo de pan ahí que si salado, dulce, lo que tengan ahí a la mano y esto de verdad que wow, no tengo palabras para decirlo porque es impresionante. Sí. Porque el Señor lo establece en las Escrituras. ¿Será que no están leyendo hoy en día las Escrituras, hermano Carlos? Lo que pasa es que tratan de modernizar la palabra del Señor. ¿Sí? Están tratando de cambiar la palabra a la modernidad. Y yo creo que los tiempos modernos deben ser transformados por la palabra del Señor. Es lo que está establecido. Algunos hermanos dirán, bueno, hermano, pero es que en la época había uvas, pero ¿cuál es el problema con que se use un sobrecito con saborizante de uva? Otros dirán, bueno, pero que ahí dice vino. Entonces, ¿cuál es el problema de comprar un vino champanizado de uva? Hermano, hay que apegarse a la palabra, a la fidelidad de la palabra. Algunos hermanos han comentado, varón, es vino. Y el vino tiene alcohol. Usted no sabe cuántos grados de alcohol tenía en la antigüedad. Es lo que dicen. Sí, sí. Pero así como él no puede establecer, o yo no puedo establecer cuántos grados de alcohol tenía, él no puede asegurarme si esas frutas no fueron cultivadas en ese momento, prepararon la sangre, porque el fruto de la vid es sangre de la uva. Es decir, es la uva machacada, es recién machacada. ¿Cómo tú le quitas ese hecho? Claro. ¿Cómo se quita el hecho de que es el fruto de la vid, es jugo machacado, es la uva machacada utilizada para hacer la bebida? No dice de otro y de otro tampoco dice de otra sustancia. De otra sustancia, es decir, que le echan otras cosas, por ejemplo. Aditivos, claro, ¿no? De repente un sobrecito de eso de uva, sabía uva, pero eso no tiene solamente uva, sino ese tiene otras sustancias, otros químicos y tan, para ustedes contar. Que realmente lo que termina perjudicando nuestra salud. Y los riñones. Duro. Entonces, el Señor es tan sabio, claro. Tan sabio. Pero como estamos hablando, es una figura, ¿sí? Es una expresión figurativa. No es como algunos otros enseñan, no, que esta es la verdadera sangre de Cristo y esto se va a transfigurar y se va a transformar en sangre. No exageremos. Es una expresión figurativa, pero como una expresión figurativa que pasa a ser símbolo, tiene que mantener cierta fidelidad. La sangre de la uva, o es decir, el jugo de la uva, se obtiene ¿al qué? A machacarla. Cristo, para establecer el pacto, tuvo que derramar ¿qué? Su sangre. ¿Y cómo la derramó? Él fue latigado 40 veces menos una, dice la Escritura. Él fue atravesado por su costado. El hombre su cuerpo fue hecho una sola llaga. Bueno, para resumir, los científicos tuvieron que inventar un nombre nuevo para poder expresar ese dolor que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, que se calcula que fueron aproximadamente 3 horas y media, y ese nombre es excruciante, que significa insoportable. Excruciante. Anótelo por allí. Y es algo, ¿cuánto es el grado de dolor que sentía Jesús? Wow, eso era de tal manera el grado que este hombre pudo sentir, y aún
atravesar todo lo que iba a atravesar, era que de su sudor era grandes gotas de sangre. Eso le sucede a unas personas entre 8 millones, Carlos. Es decir, puede haber 8 millones a una sola persona le sucede. Es cuando la persona, le suele pasar a la persona cuando está muy angustiada, preocupada, que está así, que sabe que me entiende, que quizás sabe que ya va a morir, que viene la hora. Por eso él dice, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Y entonces, eso es una enfermedad, ¿verdad? Que le sucede a una persona entre 8 millones. No una enfermedad, eso lo causa el desespero. Angustia, eso se llama hematidroxis. Es cuando las glándulas sudoríficas del cuerpo se abren por causa del desespero, de los nervios, y el sudor es como gotas de sangre. Imagínese usted. Entonces, y los clavos, cuando lo clavaban, era como golpearse el codo. Como golpearse el codo accidentalmente. ¿Tú no te has golpeado el codo accidentalmente? Y bastante, ¿cómo duele? ¿Y cómo duele? Terrible. Entonces vemos que Cristo, para que en este pacto pagado en su sangre, fundamentado en su sangre, pudiera establecerse, literalmente él fue machacado. Por eso la uva, siendo machacada, es una expresión figurativa de su sangre, es un símbolo de su sangre. No puede ser adulterado, no puede ser frescolita, no puede ser un polvito, no puede ser un químico, no puede ser una bebida adulterada alcohólicamente, no, es el simple fruto machacado, el jugo, la sangre de la uva. Ese es el símbolo que representa la sangre de Cristo en esta santa y solemne cena del Señor. El pan. Dice el libro de Isaías 53:5 que Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y como acabamos de citar, en toda la crucifixión de Cristo, Cristo fue lategueado, Cristo cargó el peso de esa cruz, Cristo fue atravesado acá, no fue aquí, fue acá, por los clavos allá en sus canillas, en el pie. Vemos cómo Él padeció, su cuerpo fue molido, es decir, cuando Cristo se para y va a partir el pan es partido, picado, su cuerpo fue molido. Ahora bien, ¿por qué y qué era este pan? Esto era el pan árabe. Es un pan que no tenía levadura, que representa la santidad, que representa la pureza, que representa algo que no está contaminado. Cristo fue el único, eterno y para siempre cordero sacrificial que podía limpiar y pagar nuestros pecados. La cena del Señor, amado, no es algo sencillo, no es algo simplemente práctico y ritual, no es un sacramento solemne de la iglesia que establece dos elementos: el pan, que simboliza el cuerpo como una expresión figurativa, y el fruto de la vid, que sería el vino de uva, no añejado, no fermentado, sino que más bien es la uva recién machacada, y esto es lo que se comparte entre los hermanos para dos pequeñas cosas. Y seguimos en la siguiente explicación. Seguimos. Esta práctica cristiana tiene dos significados importantes establecidos en 1 de Corintios 11:23 al 30. Es recordar y conmemorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y anunciar la venida de Cristo. Ok, entonces, son dos cosas que significa la Santa Cena del Señor, este hermoso ritual, vamos a decirle así, esta hermosa práctica que como cristianos fieles del Señor conmemoramos. Amén. Dos cositas: recordar y conmemorar el sacrificio de Cristo. Amado, entendamos lo siguiente: en la antigüedad, en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, en la ley de Moisés, se estableció que para que el pueblo pudiera recibir las bendiciones de Dios, para que el pueblo pudiera caminar en la presencia del Señor, para que el pueblo pudiera habitar juntamente con esa presencia maravillosa de Dios y recibir el amparo y la respuesta de Dios, ellos tenían que sacrificar ciertos corderos, realizar cierto tipo de rituales y sacrificios para que Dios pudiera perdonar los pecados, agradarse otra vez del pueblo y bendecirles. Ahora bien, esto no borraba del todo su pecado, claro. Simplemente era como taparlo por encima para que Dios pudiera hacer y obrar en el pueblo de Israel. Entendemos que una vez al año el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio para primeramente purificarse él, estar bien delante de la presencia del Señor. Luego entraba al lugar santísimo, ofrecía el holocausto a Dios para que Dios perdonara los pecados del pueblo, y luego sí, él salía y bendecía al pueblo del Señor. Era un intermediario, era la manera en la que el pueblo podía ser bendecido. Pero Cristo en su sacrificio,
Él fue la única ofrenda que podía cumplir el requisito de Dios para poder perdonar a la humanidad de sus pecados. Es el cordero sacrificial, es la paga de nuestros pecados. Todo fue echado sobre él, dice el libro de Isaías 53, incluso el libro de Mateo, cuando ya está en su crucifixión Cristo, dice que una nube de tinieblas se reposó en aquel lugar y cayó toda esa maldad sobre sus lomos, sobre él vino toda esa maldad y él vino a pagar el precio, amén. Entonces estamos recordando que Cristo en una cruz sacrificó su vida por ti y por mí, por nuestros pecados. Estamos conmemorando un precio tan alto de un hombre inocente, de un hombre justo, de él soltando su divinidad, su deidad, su poder, su lugar, su autoridad, aquella posición en donde él estaba, vino acá a humillarse hasta lo sumo, dice la palabra del Señor, a ser escupido, burlado y ofendido por nosotros, para poder darnos el perdón de pecados y una eternidad de vida eterna. Carlos, y en estos dos puntos de conmemorar el sacrificio y anunciar que Él viene, es algo impresionante porque con este acto en lo que nosotros hacemos y practicamos lo que es la Santa Cena, el Señor está diciendo, yo morí por ustedes en la cruz del Calvario, pero eso no queda ahí, yo vengo por ustedes, yo vengo por los que morí. Aleluya, alábalo. Es impresionante. Alábalo. Esa es la segunda ecuación. La primera es que sí, Él entregó su vida por ti, por mí, por amor. Y la segunda es el hecho de que hace esto en memoria de mí. Haciendo esto en memoria de mí, la muerte del Señor anuncié y me sacrifiqué. Pero es hasta que Él venga. O sea, hay un regreso de nuestro amado Rey Salvador. Está la venida de Cristo, viene el arrebatamiento, viene el reino milenial, Cristo viene, aquellos seres ángeles delante de aquel lugar donde estaba Cristo puesto, le dijeron, hombres galileos, vosotros qué hacéis ahí viendo para el cielo, si así mismo como le viste ascender, le veréis descender en una nube y alabado sea el nombre de Jesús. Es que, Jesús desde que murió y resucitó, Él está diciendo, yo vuelvo pronto. Él está diciendo. Nos estamos saliendo aquí un poco del tema, pero estamos en el punto de que Él viene. Él viene. Él viene. Anunciamos su venida. Y quizás le vamos a traer un tema sobre la venida de Cristo y el arrebatamiento. Sabemos que son dos acontecimientos distintos. Sí, entonces, para que muchos podamos entender. Ahora, Carlos, es impresionante eso como Él dice, yo vengo por ustedes nuevamente. Viene. Es una alegría, ¿oíste, Carlos? Conmueve el ser, es algo magnífico. Cuando yo lo digo aquí, siento una cosa. Un regocijo, claro, una esperanza. Sí. Wow. ¿Sabes? Esa es una bienaventurada esperanza, el pronto regreso de nuestro amado Rey glorioso. Pero la cena del Señor fue establecida para esas dos cosas, amado, para entender que Él se sacrificó en una cruz y para entender no solamente su sacrificio, sino anunciar que Él viene por nosotros. Recuerda ahí, Cristo viene. Seguimos, gloria al Señor. Y es que el Señor Jesús reveló un par de datos importantes en Mateo 26 sobre cómo realizar la cena del Señor, Carlos. Es impresionante. Y quiénes deben ser partícipes de la misma. A su vez, el apóstol Pablo también refuerza estos principios y añade aclaraciones de la solemnidad a este ritual o práctica cristiana. Así es. Como explicábamos al principio en el libro de Mateo, Cristo no invitó a los 70, Cristo invitó a los 12. Ahora, Carlos, espera que te detenga ahí. Yo quiero que tú me digas cuáles son esos requisitos. Es como cuando uno va a una empresa o cuando en casa hay requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vienes a mi casa, yo te digo, bueno, aquí se cierra la puerta a tal hora, ¿verdad? Claro que sí, hay que ayudar en la casa, hay que colaborar. Claro, hay pautas. Hay pautas. Hay pautas que Entonces yo creo que ahora que tú me digas esos requisitos, esas pautas, como qué debo tener yo o hacer yo para poder participar de la Santa Cena. ¿Qué debemos cumplir? Bien analizamos lo que está escrito en Mateo 26, bien analizamos lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 11 y algunos requisitos para poder llevar solemnemente este acto es, número uno, pues ser un redimido de la sangre de Cristo.
Un inconverso no puede ser partícipe. ¿Por qué? Porque es un inconverso cuyos pecados están en el trono de Dios y le está acusando constantemente para que, bueno, si no se arrepiente, el Señor envíe juicio o el diablo pueda hacer y deshacer con dicha persona. Arrepentirse, amado. Arrepentirse es el primer requisito. Arrepentirse, confesar el nombre del Señor Jesucristo, entregarle su vida a Él, es el primer requisito necesario. El número 2 sería haber sido bautizado en agua. Esto representa delante del Señor y los hombres, delante de la congregación, que usted está comprometido con el Señor. Amén. Usted está comprometido con la iglesia. Amén. Usted está comprometido con esa vida transformada por el poder del Espíritu Santo del Señor. Número 3, es más, vamos a aclarar el número 2. Ese bautismo en agua significa que usted está muriendo al mundo. Usted está muriendo a los deleites del mundo. Usted está muriendo a las modas del mundo. Usted está muriendo a lo que el mundo le enseñó. Y usted está empezando a vivir para Cristo Jesús. Amén. Amén. Luego el número 3 sería estar en plena comunión con la congregación o la iglesia local, allí donde usted tiene que congregarse. Una persona que no se congrega, mi hermano Winel, una persona que no le gusta mantener comunión, amor, fraternidad entre los hermanos, una persona así no está bien delante del Señor. Fíjate lo que dice Primera de Juan 3:8, creo, puedo equivocarme, dice lo siguiente, dice, y si estamos en comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un requisito para que esa sangre, vamos a decirlo así, sea efectiva en tu vida o en mi vida, es una manera de decirlo, es estar en comunión unos con otros, es congregarse, es mantenerte en comunión. Entonces, otro requisito, aparte de ser un redimido, aparte de haberte bautizado, es mantener comunión, es decirle, pastor, aquí estoy, es decirle, líder, aquí estoy, vamos a evangelizar, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a hacer la oración de la novena, vamos a estar, estás dispuesto, estás en comunión, visitas al hermano, tienes paz unos con otros, se hablan, se aman, confraternizan. Eso es lo que Cristo demanda en esa solemnidad. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que habían 12, pero de esos 12 uno se fue. Él realmente no estuvo en comunión. No. Realmente no tenía fraternidad. Él realmente no tenía relación en esa iglesia local. Ahora, Carlos, ¿y qué pasaría con los 70? Tampoco formaron parte en ese momento. O podemos decir, quizás estaban en comunión, pero no estaban bautizados. Quizás Estamos especulando aquí nosotros. Claro que sí. ¿Ah? De repente no fueron partícipes en ese momento porque ellos eran los íntimos del Señor, claro, pero de repente más adelante sí fueron partícipes. Claro que sí. Ahora, Carlos, hemos hablado de esto, ¿verdad? Y qué es los requisitos que tenemos que tener para poder participar de la Santa Cena o Cena del Señor. Ahora, ¿qué pasaría si yo participo o las personas participan de la Cena del Señor y no han sido redimidos por la sangre de Cristo, no han sido bautizados, no tienen comunión, la toman indignamente? Ay. Bueno, la verdad es que otro requisito sería examinarse uno mismo. Dice el apóstol Pablo. Aquí muchos de que están viendo este video lo van a dejar de ver. Sí, no, aquí le van a dar dislike. No me gusta. Pero la verdad, amado, mira, otro requisito es, dijo el apóstol Pablo en el versículo 27 del capítulo 11 de 1 de Corintios, dijo, cada uno examínese a sí mismo. Examinémonos. Estamos mal, delante del Señor estamos mal. Yo tengo rabia contra mi hermano Winel, le tengo un odio, algo, me siento ofendido, como cuando el caso de la ofrenda, si tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve primero, ponte a cuenta y después tú la entregas. Una parte para estar dignamente delante del Señor es esto, examinarnos a nosotros mismos y tener un estado de dignidad delante de Dios, dignidad ante la palabra, dignidad ante el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque como dice el hermano, hay un riesgo de tomar la cena del Señor indignamente. Primera de Corintios, capítulo 11 nuevamente, versículo 28, 29, establece que hay consecuencias por las cuales caen y repercuten en nuestra vida por tomarla indignamente. Entre ellas es que primeramente viene el juicio de Dios. Wow. Se supone, amado, que conmemoramos el sacrificio de Cristo que te redime de todo pecado. Y tú estás tomando su sangre en vano. Estás conmemorando a Cristo en vano. Estás regando su tierra, pisando su sangre, mejor dicho, o regando su sangre en la tierra. No la estás tomando con dignidad. No te estás guardando en solemnidad para Él. Entonces, hay juicio de parte de Dios. Estás tomando su cuerpo molido por nuestros pecados en vano. Lo estás haciendo por hacerlo, lo estás haciendo porque por la moda, todos están participando, yo también. Y
Y esto es algo tremendo porque nos dice que un inconverso, que una persona que no está bautizada, que una persona que no está en comunión, que una persona que es blasfema, que una persona que no ha guardado su vida y su integridad delante del Señor, que sigue viviendo en pecado porque le gusta, va a recibir juicio de Dios. Carlos, pero yo voy a decir algo aquí con toda la responsabilidad de que estamos haciendo este video, de que debería de caerle al pastor. Porque, hermano, yo he ido a iglesia, Carlos, donde hay personas que van, que nunca han asistido a una iglesia, nunca se le ha hablado de esto y se le da de la cena del Señor. ¿Quién tiene la culpa ahí, Carlos? Obviamente, es el sacerdote de la casa quien nos hace participar de la cena del Señor. En este caso, el pastor, el ángel de la iglesia, nos hace este servicio para conmemorar a Cristo y para anunciar su venida, para tomar la cena del Señor. Por eso estamos hablando de errores que los pastores cometen. Y hoy en día hemos visto eso. Claro que sí, Carlos. Yo he ido en diferentes lugares que alguna vez se va a participar en la Santa Cena. Estoy en disciplina. No, sale mejor decir, estoy en disciplina. Oye, porque realmente las cosas son extrañas. Claro, Carlos. Ahora, vino con alcohol. Ay. Vino con alcohol. Y uno que salió del alcohol. Galletas María. Santo. A mí me pasó. A mí me gusta con café. Ajá. Eso por un lado, ¿no? Dios mío. El refresco, que ya lo dijimos. Sí, de uva. De colita. Santo. La sangre frescolita. de Cristo. La sangre de Cristo es frescolita. Dulcita. Dios mío, qué locura. Yo he visto gente que no confiesa a Cristo. Claro, yo también he visto. Gente que entra con le dicen una mochilera, que es la botellita esa así como de aluminio que viene con ron. Sí, claro. Entran porque quieren escuchar el sermón, gloria a Dios, quieren escuchar la palabra de Dios, pero entran así. Se está ese día, ese domingo, ese lunes, ese día, celebrando, conmemorando la cena del Señor, y lo hacen partícipe. Por eso que digo, pero la Biblia enseña, amado, la Biblia enseña, pastor que estás viendo, la Biblia enseña, no se puede tomar indignamente, hay consecuencias, juicio de Dios, pero enfermedades, Carlos, pueden venir. Vienen enfermedades, capítulo 11 de 1 Corintios, versículos 28 y 29. Léalo, amado pastor, léalo, amado hermano. Usted que está escuchando este video, instrúyase, no cometa este error, no sea partícipe si usted no cumple los requisitos. Puede venir enfermedades físicas y espirituales, Carlos, trae consecuencias. Pero vámonos un poquito más allá. El 30 dice que muchos duermen. Un caso extremo es la muerte. Física y espiritual. Vamos a explicar la espiritual. Muchos hermanos en la fe toman la cena indignamente, se enferman físicamente, espiritualmente. Vemos un estado deplorable de su cuerpo, lo vemos demacrados, pero ellos, cuando hablan de la muerte espiritual, son gente que se va enfriando. Sí, claro. Porque ¿sabes qué nos enseña la cena del Señor? De que Cristo perdonó nuestros pecados, por lo tanto nosotros debemos vivir una vida no partícipe del pecado. Entonces, al yo tomarla indignamente, me está dando igual lo que Él hizo, y como me está dando igual lo que Él hizo, voy a empezar a vivir mi vida de manera igual a lo que Él hizo, o sea, me da igual, y entonces empieza a menguar mi consagración y mi santificación, empiezo a hacer caso omiso de la palabra, caso omiso del Espíritu Santo, y empiezo a enfriar mi vida espiritual. Claro. Entonces yo empiezo a vivir una vida pecaminosa, indolente, dice la palabra del Señor, a lo que el Señor ha establecido. Y hay una muerte espiritual. Carlos, es difícil a hablar de este tema y no sentir algo en el cuerpo. Es difícil. Porque sabemos, Él nos está diciendo, hijo, yo morí por ti en la cruz del Calvario, pero así como morí, yo voy a venir por ti. Hijo, yo voy a estar ahí contigo, esto. Tantas cosas bonitas que hay aquí. Entonces es imposible hablar de este tema. Es como tú lo estás diciendo, es imposible participar de la Santa Cena sabiendo que uno está mal. Claro. Ahora, Carlos, mira, es tremendo esto porque de repente pastores, y no lo verán así, otros lo verán así, gloria a Dios. Es que, Carlos, yo puedo tener un problema contigo, o me sentí ofendido por una palabra, aunque yo no te dije, o quizás tuvimos algunas palabras, como suele pasar. Le pasó a Pablo así, claro, a Bernabé. Por el problema de Juan Marco y todas esas cosas. Y después Pablo, dice, tráemelo porque es necesario, gloria al Señor. Así han dicho mucho por ahí de Wilmer. Mande lo que es necesario.
Gloria al Señor. Ahora, llego a la iglesia y van a participar de la Santa Cena. Ahora, yo puedo participar de la Santa Cena, pero antes de ir, pedirte perdón a ti, mano, me sentí ofendido por esto, y quizás tú vas a tomar la Santa Cena todo bien, pero el que me sentí ofendido fui yo, porque hay palabras que ofenden. Claro que sí, ¿Verdad? actitudes Y y demás. actitudes y todo. Y yo puedo participar de la Santa Cena ese día. Primeramente arreglando las cuentas. Claro, arreglando las cuentas, yendo Claro, a ti, pidiendo perdón. Claro, inmediatamente. Siéntase libre de culpa, siéntase libre de condena, porque ya usted está liberándose, ya usted está sanando, ya usted está siendo libre de toda carga de conciencia que pueda repercutir en nuestra vida. Carlos, algunas enseñanzas que nos deja esta práctica. Es algo muy bonito. Realmente hablar de la cena del Señor es esperanzador. Wow. Es esperanzador. Nos habla de un regreso glorioso de Cristo. Lo vimos condenado en una cruz. Él va a venir por su iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arrugas, pero va a venir glorioso. Lo vimos morir como una persona humillada y derrotada, entre comillas, ante los ojos del mundo. Realmente Él está a la diestra del Padre. Pero no, y Colosenses 2:15 dice que en la cruz del Calvario exhibió vencido a Satanás y la muerte. A todo, a principado, potestades. Toda autoridad le fue entregada. Ahora, Carlos, ¿sabes que pero Él regresa? Claro, es que hace días me contactó un amigo muy antiguo del colegio y, oye, va a la actividad que tengo, el aniversario que predico la semana que viene, y él decía, oye, si yo fuera estado en Israel, yo no fuera dejado que Cristo muriera. Y me daba risa, Carlos, porque él hablaba, pero claro, no se le decía con risa, yo le sabía hablar. Yo le decía, es que él vino a morir en la cruz del Calvario. Su propósito. Porque si él no fuera muerto en la cruz del Calvario, no fuera lo que estás hablando. No fuera a regresar. En gloria. Aleluya. Aleluya. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar las naciones de la tierra y a establecer el reino. Alabado sea su nombre. Nos habla de la comunión. ¿Sabes qué importante es? Qué importante es estar en comunión. No es simplemente hablarnos, es tener una fraternización, es tener cariño, es tener amor. Y vemos que de hecho Cristo establece un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así haced también vosotros, amaos unos a otros. Somos hermanos, Carlos, somos hermanos. Yo con mi hermano me la tengo que llevar excelente. Cuando salgo a predicar, yo me llevaba a Carlos, y Carlos, vamos aquí, Carlos, mira, algunas veces por cosas que uno sale, se me quedó esto aquí, bueno, échate en mi colonia, aquí está Así esto, es. aquí está, hay una sola cama, no importa, ahí dormimos, porque somos hermanos, es así. Mantenemos ese amor, mantenemos ese cariño, esa comunión que quizás no la recibimos o no nos la enseñaron en nuestra crianza, quizás tuvimos muchos problemas, pero de eso se trata, ¿no? De que en Cristo recibimos ese amor, de que en Cristo recibimos esa transformación. Entonces ahora Él nos enseña a mantener esa comunión unos con otros, nos enseña a perdonar, nos enseña a sanar, nos enseña a superar, nos da las fuerzas y nos da las herramientas para que nosotros crezcamos. Otra enseñanza es que en ese sacrificio tu salvación y mi salvación están aseguradas. No es por obras. Para que nadie se gloríe. No, es en Él. Realmente, no importa lo mucho que hagamos, no nos va a hacer más salvos. Ni lo mucho que dejemos de hacer, tampoco nos va a hacer menos salvos. Realmente la salvación está basada en el sacrificio de Cristo y ahí tenemos seguridad de que hay salvación. En ese sacrificio de Cristo. Solo le pedimos que el propósito con el cual Él nos tenga aquí en la tierra se cumpla. Más nada, nuestra demostración para con ese sacrificio de Cristo y lo que Él nos regaló es nuestra vida dispuesta a servirle. Amén, claro. Y ya está. Entonces, las obras son simplemente una respuesta de lo que Él hizo en agradecimiento. Ya está. Pero su salvación se justifica en su sacrificio y su sangre derramada. Entonces yo estoy seguro. Yo puedo cometer errores. El hermano puede cometer errores. Usted puede cometer errores, pero usted tenga paz y entienda que es en su sacrificio que su salvación está guardada. Es algo hermoso. Otra cosita bien importante que nos enseña es que debemos cuidar, así como nuestra salvación está asegurada y sustentada en su sacrificio, también nos recuerda que debemos cuidar de nuestra vida en Cristo Jesús. Debemos ser dignos. No lo éramos, pero ahora justificados por su sangre, hemos sido justificados delante de Dios. O sea, estamos, vamos a decirlo, dignos delante del trono
para ser aceptos y salvos. El problema es que nos gusta seguir viviendo del alcohol, por ejemplo, nos gusta seguir viviendo del pecado y la concupiscencia de los deseos de nuestra carne. ¿Cómo pues esperamos o anhelamos ir con Cristo? Si ni siquiera podemos ser partícipes de la cena del Señor porque vivimos en pecado y no cumplimos los requisitos. Es como irse a comprar unas botas sin plata, sin dinero. Es que, ¿cómo vas a comprar así? No haga eso, hermano. Nos enseña que debemos cuidar y valorar ese sacrificio de Cristo. Debemos cuidarnos de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos. Debemos alejarnos del pecado. Cristo le dijo a aquella mujer sorprendida en adulterio, le dijo, ¿ninguno te condenó? Y ella dice, no, ninguno. Bueno, ni yo te condeno. Vete y no lo hagas más. No lo hagas más, no peques más. O sea, es necesario no tener el deseo de pecar. Fallamos, sí, nos refugiamos en su gracia, en su perdón, pero tenemos una vida convertida, arrepentida y entregada para Cristo. Entonces estas enseñanzas parten de este hermoso acto solemne. Sí, Carlos, y recordándote que en Mateo 5:48, el último versículo de Mateo 5 dice, sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es. ¿Verdad? Dice, yo he escuchado, Carlos, y qué opinas tú hablando de esto. Muchos predicadores, aún de renombre, decían en el púlpito, yo sé que yo no soy santo. No, hermano, de verdad yo escucho un predicador decir eso, yo me paro de la silla y me voy, Carlos. De una vez de la iglesia. Porque la Biblia dice ser santo porque yo soy santo. Hemos sido santificados. Hemos sido santificados en Cristo a través de ese sacrificio, de esa sangre derramada. Él nos hizo santo, hizo rey, hizo sacerdote, nos hizo, nueva criatura. Esa es la palabra. Yo no puedo pararme y decir, no, yo no soy santo, ¿qué es eso? Blasfemas. Yo he sido santificado. O a lo mejor tiene su cable pelado por ahí, por eso lo está diciendo. Ya es otra, es lo que hablamos. Está indignamente delante del Señor. Claro, entonces oye, es fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. Realmente, todo esto es para traer luz a tu vida, es para edificarte y es para decirte, sí, Cristo murió por ti, su vida entregó, su sangre derramó para perdonarte y redimirte, justificarte delante de Dios, darte salvación y vida eterna, Carlos, pero también para decirte que Él viene. Amén. Carlos, y que quizás esto no lo van a ver pastores, porque quizás esos dos muchachos por ahí, ¿quién conoce a esos dos muchachos? Así es. Gloria a Dios, bueno, pero para la gloria de Dios, bueno, Dios nos ha llamado a predicar su palabra y Él es el que nos abre puertas y todo, y no estamos aquí para que nos inviten a predicar ni nada, sino para que quizás tú que estás ahí viendo este video has participado de la Santa Cena indignamente y estás acarreando juicio para tu vida y quizás para tu casa, para tu familia. Entonces, si muestra el video al pastor, mire, Dios mío, ¿qué me dice usted? Y llévelo a la palabra. Llévelo a la palabra. A la luz de la palabra. Ahí nosotros hablamos con texto. Usted cada vez que nos va a ver aquí sentado o ahí en ese video, vamos a hablar palabra, Biblia, más nada. Amado, Cristo te ama, murió en una cruz, te perdona de los pecados, te entrega salvación y vida eterna y viene pronto. Amén. Dios te bendiga y si no te has suscrito al canal, te invitamos que te suscribas y le dejas la campanita para que estés atento a todos esos videos que hemos de subir. Se viene un video muy importante y muy controversial. Muy controversial, demasiado controversial. Quizás ahí nos van a hacer hasta streaming y todo sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué yo lo debo hacer? Ya quizás van a decir, ya los hermanos van a robar, si quieren comprar una Super Duty. Eso no. Hey, se compra una super duty, no el pastor que recibe los diezmos, sino el que diezma. Ahí te vamos a dejar esa. Ay. Dios te bendiga y Dios te guarde.